Y bueno, traer algunas reflexiones, algunas lecturas. Le vamos a dar la bienvenida a Félix Kraus, fiscal federal, quien participó en muchas de las causas de lesa humanidad, que participó en el inicio de los juicios por la verdad aquí en la ciudad de La Plata y que ha sido un baluarte en este proceso de construcción de memoria, verdad y justicia. Félix, ¿cómo estás? Acá Lauriano y Lucas te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien, gracias por estos minutitos aquí con Radio Estación Sur. Bueno, la verdad, uno al principio indignado y preocupado, ¿no? Por esta situación. Bueno, es un capítulo más de una política del gobierno que en este sentido no ofrece ambigüedades, ¿no? Ujú. Tanto la vicepresidenta como el presidente de la Nación, en ocasiones matizándolo el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Defensa recibiendo a los familiares de los condenados por crímenes de lesa humanidad, que hoy están además, son activos y organizados promoviendo su libertad, las actitudes que han tenido de conspiración o de destrucción, digamos, del sistema de recolección de documentación en el Ministerio de Defensa, de provisión de información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, del mismo modo que el Ministerio de Seguridad, la supresión de la unidad de búsqueda de niños desaparecidos, nos permiten hablar ya de una política de Estado de amparo y protección de los condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad. Me parece que esta es la definición. Claro. Creo todavía no se han animado a ir por una norma. Los rumores que la prensa, mejor dicho, las noticias que la prensa trae son que algún sector estaría fogoneando esa posición. Es difícil, existe una ley que lo impide claramente después del fallo del 2 por 1, la jurisprudencia, aun cuando Perú la haya desoído, promovida en el caso de Fujimori, clausura esa posibilidad. Ujú. Perú tiene una crisis severa frente al sistema interamericano en este momento, precisamente por desoír esa sentencia. El gobierno, la legitimidad del actual gobierno que depuso y detuvo al presidente Castillo está sumamente cuestionada, inclusive por el abogado de la propia presidenta, que también está en problemas. Así que hay un panorama de tensiones donde efectivamente el gobierno, creo yo, tiene una actitud de acompañamiento, reivindicación muy activa, mucho más que el macrismo de la dictadura. Nadie salió a repudiar del oficialismo ni de la oposición, salvo un sector del peronismo, esta actitud, con lo cual es absolutamente legítimo endosárselo a todo el oficialismo, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y además, esto que mencionamos recién de volver a escuchar categorías que uno parecía que, bueno, tenía más o menos saldado. Digo, esto de que Beltrán Benedit, que es el diputado que organizó este encuentro, diga que se juntaron con excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista, entendiendo que parece que seguimos viviendo hace 40, 50 años atrás. Bueno, ahí se cometió un grave error, me parece una cierta candidez y un exceso de optimismo desde el inicio del proceso de justicia, digamos, Ujú. de reposición de la verdad. Vos mencionabas los juicios de La Plata y después de los juicios penales, creyendo que realmente estas cuestiones quedan saldadas para las sociedades, para el poder. Y la verdad es que nada nunca queda saldado definitivamente, sino la historia de la humanidad no probaría cómo el hombre vuelve a caer cíclicamente Claro. en horrores a veces de mayor intensidad, digo, ¿no? Han pasado circunstancias espantosas a lo largo de la historia y bueno, puede haber un aprendizaje, pero aquí no se trata de obtener lucidez sobre las circunstancias de la historia, sino de disputas de poder, ¿no? Los crímenes de masa son formas de expresión de dominación extrema cuando hace falta acudir al exterminio de quien pone en riesgo una determinada hegemonía en un momento histórico. Cuando no hace falta se respeta la institucionalidad liberal y cuando bueno, esas relaciones de dominación están amenazadas, se corre el velo,
esa retórica hipócrita del discurso liberal y se acude a la masacre. Entonces, sostener que porque se han llevado adelante juicios hay una toma de conciencia de toda la sociedad y que incluso los victimarios y los sectores que históricamente han sido beneficiados y que los acompañan y los familiares van a cambiar de posición, es una ingenuidad muy grande, ¿no? Y esas ingenuidades se pagan cara. Deberíamos ir dejando ya la adolescencia para transformarnos en adultos con estas cosas. Félix, y en este sentido, con lo que marcás vos, digo, ¿hay posibilidades, creés que tengan cierta legitimidad de parte del gobierno y de parte de este grupo de diputados de impulsar algo, alguna medida en el Congreso Nacional en este sentido? Digo, este pedido de cárcel domiciliaria, de prisión domiciliaria que intenta... La legitimidad no tiene ninguna importancia, esta es una relación de poder, y el problema no es la legitimidad institucional. Digamos, yo creo que no alcanza, aunque ustedes vieron que el radicalismo que parece cobrar copyright por los procesos de justicia, pretendiendo acotarlos al juicio a la Junta y desmereciendo lo hecho por cualquier otro sector político y social con posterioridad, incluyendo antes del kirchnerismo, se ha alineado de un modo incondicional a las políticas del oficialismo. Así que uno teóricamente diría, hay un umbral de pudor, ¿verdad? Yo no veo al radicalismo acompañando una ley de amnistía, pero también se puede hablar de los indultos que son aunque prohibidos, son facultades del presidente de la Nación. Yo creo que legitimidad institucional no tienen, pero más me preocupa que tengan algún grado de legitimidad social, y más me preocupa todavía que las relaciones de poder no alcancen para frenarlo, porque mientras gastamos energías en la indignación, no parecen haber acciones que pongan coto a esta locura masiva que está produciendo una masacre social, ¿no? Claro. ¿Cómo pensás, Félix, ahí que se puede de alguna manera accionar para que esto no siga avanzando, no siga escalando? Bueno, por mucho menos que esto, a muchos diputados los desaforaron, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a Luis Luque, el diputado del padre de Luque, o tal vez Luis era el hijo, pero Luque era el diputado por Catamarca, que era el padre del condenado por el crimen de María Soledad Morales, que ensayó una justificación de su hijo y fue desaforado? Hace pocos meses un diputado que, bueno, se olvidó apagar la cámara y tuvo ahí unos gestos de cariño con su mujer, lo obligaron a renunciar y lo abochornaron públicamente. Todavía no se escuchó una sola voz que pida el desafuero de estos diputados por haber ido a merendar, como dice el diputado Tognoli, con criminales de semejante laya, que son inadmisibles, inindultables y que atentaron contra la humanidad. Es verdaderamente una vergüenza, pero bueno, lo votó el pueblo argentino. Una parte del pueblo argentino tendrá que hacerse cargo de la inmundicia que votó, ¿no? Claro. Claro. ¿Y crees que el pueblo argentino mantiene el consenso de la democracia o efectivamente también en ese voto eligieron este tipo de acciones? Bueno, ahí yo por supuesto no tengo un termómetro para medir al pueblo argentino, claro. Y el pueblo es una ontologización de un sujeto llamado sociedad, que en realidad son muchas sociedades, ¿no? Uno dice el pueblo y ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de un habitante de un pueblo del interior de Córdoba o está hablando de un vecino de Recoleta? Digo, todas esas comunidades entran en el mismo sustantivo colectivo. No entran en el mismo sustantivo colectivo. Ahora, el tema es que yo participé en una actividad con Sheila Bilker y con Raúl Timerman hace un tiempo, con un desagregado, digamos, de focus y de encuestas bastante más extenso y más intenso de lo que habitualmente se publica, y una de las preguntas era sobre ese consenso. Y si bien existía en la sociedad argentina un consenso mayoritario en favor de la democracia, había en las personas más jóvenes una reducción de ese consenso. Todavía sigue siendo, por supuesto, la democracia un bien social superior a la no democracia. Claro. Pero la pregunta que hay que hacer en todo caso es ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia?
y cuánto hacemos por su legitimidad cuando la democracia no es una democracia social, no es una democracia sustantiva, ¿no? Cuando el sistema de representaciones falla, el sistema de liderazgo no cumple los mandatos, y cuando el ejercicio del poder al que se accede mediante estos métodos de la democracia liberal burguesa no alcanzan para mejorar la vida de la gente, que es lo único que legitima un sistema político. Nosotros nos organizamos para vivir en comunidades de la Grecia antigua para hacer nuestra vida mejor. Si en la organización comunitaria nuestra vida empeora, década tras década, todo está en crisis. Digo, yo estoy en mi casa ahora y salí muy temprano para tener una actividad en el centro de la ciudad, muy temprano, al amanecer. La verdad que el panorama de la ciudad de Buenos Aires, yo vivo aquí no soy porteño, pero vivo aquí hace más de 30 años, de modo que he pasado muchas crisis, he visto muchas cosas. El nivel de abandono, de gente viviendo en la calle, de locura, de gente que uno ve que ha perdido la razón, de precariedad, de tristeza, pero sobre todo de gente viviendo en la calle, viviendo, a veces uno ve familias, ve que se acaban de caer del sistema porque todavía conservan zapatillas en buen estado, algunos seres personales, reproducen la escena del hogar en el hogar que ya no tienen. Otros ya están marginalizados, cuestión que se cronifica, y que por supuesto no voy a suscribir al discurso nefasto de Kravitz, hablando de que si alguien le tira una mano y una sopa caliente, los consolida en esa situación. Verdaderamente, bueno, ahí hay un nivel de perversión retórica muy grande, ¿no? Pero bueno, eso también está habilitado en este tiempo donde la psicopatía parece ser la normalidad. Pero digo, había un señor, se los cuento porque quedé bastante impactado, había un señor en la estación de subte que estaba tirado, uno no sabía si estaba muerto o durmiendo. Se acercó un empleado del subte, después se acercó un policía con buenos modos, y bueno, el hombre estaba evidentemente abatido por su realidad, o estaba borracho, o estaba agotado y estaba atravesando el andén. Pero muchos de los que estábamos parados en el andén, muchos a esta hora, que es la hora en que la gente empieza a desplazarse al trabajo, dudábamos si ese hombre estaba vivo. Digamos, esa escena de la muerte por la bomba atómica que se tiró en la sociedad con este experimento financiero desquiciado y produce estas consecuencias. Y hay que preguntarse entonces qué sociedad somos, no solo qué poder es el poder que lo ejerce, qué sociedad somos nosotros, porque es muy sencillo echarle la culpa a los canallas que gobiernan, porque bueno, eso es también sacarse la culpa propia. Claro. Pero bueno, alguien decidió ser verdugo de sí mismo y verdugo de sus vecinos. ¿Va a fingir demencia toda la vida? Digamos, si no, nunca vamos a poder reentramarnos como sociedad si no entendemos a qué nivel de locura hemos llegado, ¿no? Sí, clarísimo. Félix, te queremos agradecer por estos minutos aquí con Clase Turista y mandarte un gran abrazo. No, yo les agradezco a ustedes y si me permiten 30 segundos, sí, agrego, claro, hablando de locura, que cada vez que nombro esta palabra me arrepiento porque los locos son locos pero no malos. Claro. En la ciudad de Buenos Aires se instaló una cuestión de principio del siglo XX, que es esto de la patologización de la pobreza o de la rebeldía, ¿no? Persona en la calle se la levanta y se la lleva al Borda o al Moyano, como si ser pobre o resistirse a que le tiren a la basura sus propias pertenencias, como si 2 mantas y una almohada y un bidón de agua sean basura, como basura se trata a esa gente, sea sinónimo de locura, ¿no? En el inicio de la psiquiatría positivista, la pobreza y la disidencia se transformaron en doctrina científica para reprimir, asesinar o encerrar a los rebeldes. Bueno, como ven ustedes, siempre se vuelve cíclicamente a un punto anterior de la historia, por eso nunca hay que dar nada por consolidado. Total, Félix. Te mandamos un gran abrazo, gracias. No, disculpe que me fui un poco largo y te agradezco la llamada. Está perfecto y súper valioso además. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, chau.
Ahí pasaba Félix Kraus, quien fuera fiscal federal de lesa humanidad, participante de muchos de los procesos iniciales que han permitido al día de hoy tener un proceso consolidado en memoria, verdad y justicia con muchas apreciaciones. Me quedo con esto que mencionaba de por mucho menos a otros diputados los desaforaron. Sí, totalmente. No estaba pensando en eso en otros casos de desafuero de diputados, digo. Teniendo en cuenta que hay un consenso democrático, hay procesos judiciales ya consolidados, condena, digo, podría impulsarse un pedido de desafuero de estos diputados. Recordemos, en los últimos 41 años del regreso de la democracia no había existido una visita institucional a genocidas condenados, además, genocidas condenados con condena firme por cadena perpetua, por crímenes de lesa humanidad, por parte del Ejecutivo, y La Libertad Avanza siempre corre un poco más la línea y ha promocionado esta reunión organizada justamente por el diputado de Entre Ríos, Beltrán Benedict. 34 minutos pasan